Cuando hablamos de participación ciudadana, yo tengo varios referentes en la cabeza, ¿no? Primero sería la Constitución, que me imagino que y he visto en los vídeos anteriores que otros intervenientes han hablado de él, ¿no? Hablamos de esa participación económica, cultural, social. De mi formación y de donde vengo, de mi campo de conocimiento, yo lo enfoco mucho más a procesos de facilitación de la voz en diferentes espacios, ¿no? Hay diferentes modelos teóricos que podemos utilizar o autores científicos que nos vienen bien para contextualizar la participación. Arnstein y Haidt, si no te importa, comparto la pantalla un segundito para presentarlo. Tenemos a Arnstein y Haidt que hablan que la participación ciudadana pues tiene que ver con 8 niveles jerárquicos, donde según lo que vamos haciendo, según el nivel de autonomía que tiene el colectivo o la persona que esté participando, o la agencia o la voluntad para participar, pues hablamos de diferentes etapas o diferentes momentos de participación. Tenemos 3 principales, que son, tres primeros pasos, que serían la manipulación, la decoración y el estadio simbólico, que estos hablan sobre todo de lo que no es participación, ¿no? Como lo vemos en rojo. Esa participación en rojo realmente nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? De que esos 3 eslabones no parece que estamos participando, parece que estamos tomando parte, pero en realidad no estamos informados, no tenemos voz o no tenemos capacidad de acción y por tanto no podemos estar hablando de participación ciudadana, ¿no? Sin embargo, a partir de los verdes que tenemos, que es la asignada pero informada, y los 4 que podéis ver en la pantalla, me imagino, ahí estamos hablando de información. Estamos hablando de que hemos sido consultados, tenemos información para poder tomar una decisión fundamentada y también la posibilidad de tomar cartas en el asunto, ¿no? De poder hacer acciones intencionadas para mejorar nuestro entorno o para el motivo que sea. En este sentido, y siguiendo un poco su línea, la participación, para mí, en resumidas cuentas, sería un primer paso de estar informado, buscar información y formarnos. Una segunda fase, que sería buscar espacios donde yo pueda desarrollarme como persona y desarrollarme dentro de la causa o el propósito que yo haya buscado, que puede ser social, política, cívica, económica, medioambiental, ¿no? De ocio incluso. Y luego empezar a tomar cartas en el asunto y buscar tener un papel más activo en mejorar la sociedad o tener un impacto sobre el entorno donde yo esté. Si nosotros y nosotras formamos parte de una comunidad y una sociedad, debemos tener cartas o debemos tener voz en cómo desarrollamos o cómo construimos esa sociedad, ¿no? Dentro de las políticas, obviamente, esa percepción ciudadana, porque al final las administraciones o las entidades, organizaciones hacia donde nosotros no destinamos nuestra participación o donde enfocamos la causa, ¿no? que estamos desarrollando, tienen que conocer la otra percepción. Al final yo veo la participación como la construcción, ¿no? Como algo constructivista donde todos tenemos un foco sobre una determinada causa, ¿no? Por ejemplo, las ciudades sostenibles, por ejemplo, ¿no? Pues desde ese lado, la participación ciudadana o diferentes colectivos dentro de la ciudadanía podrían hablar o podrían arrojar luz a algo donde no estábamos cayendo antes, ¿no? Entonces, para mí es la construcción colectiva de una sociedad. Y sin tener en cuenta todas esas voces y tener esa pluralidad en la toma de decisiones o en ver la realidad, ¿no? en analizar el contorno o el contexto donde estamos, creo que ahí el papel es fundamental, ¿no? Que tengamos esa visión colectiva. Pero no solo esa visión, sino la acción colectiva, porque la sociedad la hacemos todos y todas, ¿no? No es que la administración no me deja esto, no esto falla, etcétera. Pues a lo mejor la administración no sabe o no cae en cuenta que eso es una demanda civil, ¿no? Y en ese sentido creo que la participación ahí hace puente o arroja luz a eso oscuro.
hay algunas investigaciones científicas como Lee o Wong que hablan de diferentes enfoques o capas, ¿no? de participación. Por ejemplo, Lee, que es uno que me ha guiado mucho mi formación académica y mis investigaciones en participación después, habla de 3 momentos, ¿no? La preparación o el empoderamiento previo, que sería haciendo voluntariado, haciendo cursos de formación en ciudadanía, en la escuela, en búsqueda de fondos, etcétera, para alguna causa. Y luego hablamos de 2 momentos más, la participación política, digamos, extraoficial, que pueden ser espacios de participación, organismos donde empezamos a coger roles de participación, de representación y deliberación, donde hacemos alguna votación simulada, etcétera. Y luego nos pasamos a la participación política formal, que sería lo que conocemos todos y todas, de votar en las elecciones, de ver y consumir material político de las administraciones, etcétera, el activismo. Creo que con el avance del tiempo estos conceptos siguen siendo las mismas, son la base, pero hemos ido ampliando o haciendo que el concepto sea mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, activismo hoy lo podemos entender desde las ilegales hasta las legales, pero también podemos hablar ahora como la visión presencial y virtual, ¿no? Al final, dentro de mi estudio de tesis hemos hablado de cómo influye esa participación digital o cómo la competencia digital está influyendo en la participación, y observamos desde lo que han comentado las personas jóvenes con quien yo me he entrevistado, que creen que los procesos son exactamente iguales, es hacer lo mismo, sin embargo, facilita, creo, ¿no? el entrar en contacto con la información. Como has dicho antes, vivimos una sociedad digital y global. Al final, el hashtag de Black Lives Matter, ¿no? Durante los últimos años los hemos llegado a conocer precisamente del otro lado del mundo, lo hemos llegado a conocer aquí, ¿no? Y creo que ahí el papel tecnológico juega un papel importante, porque no solo podemos empoderarnos en grupos, porque al final pensamos en la primavera árabe, ¿no? En esos movimientos sociales. Si esas personas no se iban a reunir o no iban a poder tener ese contacto presencial, entonces vieron en la red un sentimiento de pertenencia a un grupo y una sensación colectiva, y eso ayudó a facilitar la participación presencial, ¿no? Que es el que tuvo el gran impacto que tuvo. Y aquí en España igual, con el movimiento 15M, etcétera, y todo eso, y todo lo que ha podido salir de Twitter como medio de activismo social. El movimiento Me Too, Love is Love para la diversidad sexual, en fin, muchas cuestiones. Entonces creo que la participación en sí, el hecho y los actos de participación no han cambiado o siguen estando presentes, mejor dicho. Sin embargo, ahora vemos nuevos campos de actuación que permite esa parte digital, ¿no? Que permite esa parte tecnológica. Por eso digo, creo que tenemos la posibilidad de ampliar los espacios donde nos informamos y donde tomamos parte, pero la esencia, en fin, como has dicho, la esencia creo que sigue siendo la misma. La universidad es un buen ejemplo, creo, de cómo se está avanzando con los tiempos, ¿no? Yo veo, como hemos hablado antes de Lee, ¿no? Veo la participación política informal, donde hay espacios para la consulta, hay espacios de representación, como pueden ser los consejos de estudiantes, las oficinas de responsabilidad social, de cooperación, etcétera. Creo que ellos y ellas están trabajando en que la universidad esté parte de la sociedad, ¿no? Que muchas veces parece que la universidad es un ente independiente, pero al final es lo que es el objetivo principal de una universidad, ¿no? Que es ayudar a la transformación de la sociedad, del entorno. Y por tanto en Extremadura tenemos la suerte de tener 4 campus y son 4 contextos bastante amplios y que cubre toda la geografía de la región para poder hacer ese impacto, ¿no? Dentro de las universidades creo que se está trabajando, que se está viendo la importancia de contar con la comunidad también dentro de la universidad. De hecho, hace poco, y están en ello, me consta, en el plan de participación de la universidad, hay otros planes que fomentan el voluntariado,
los Erasmus para conocer nuevos sitios. Entonces entiendo que dentro de lo que se puede, dentro de la burocracia y la formalidad que tiene la administración, creo que se está buscando maniobrarse para brindar a los estudiantes, a los profesores y al personal administrativo de posibilidades de participar, ¿no? de tomar parte de estos proyectos y generar conciencia comunitaria. Pero en sí también si nos vamos a otras universidades, otros enfoques europeos, anglosajonas, estadounidenses, pues todavía la vida universitaria nos falta ampliar lo que entendemos, ¿no? como participación. Lo conocemos como participación informal dentro de consejos, dentro de las votaciones para rector, que lo hemos celebrado hace poco, pero en ese sentido sí es verdad que la generación de una conciencia participativa dentro de la universidad todavía está en su adolescencia, ¿no? Todavía está en desarrollo, y creo que ahí es donde, con el nuevo plan de participación que se está generando, van a intentar incidir ahí y mejorar. A nivel regional, creo que también en las políticas que hace la administración empiezan a tener un impacto, y también la participación está contemplada ahí. No sé, creo que hay movimiento en todos esos niveles comunitarios, ¿no? Sin embargo, se deja de visibilizar, tal vez, a nivel regional global, ¿no? A nivel local, creo que se visibiliza más. No sé si se hace más o si lo vemos más, pero sí es verdad, ¿no? De que lo que vemos existe o lo que tenemos a nivel local lo tenemos más a mano y es más fácil encontrarlo, ¿no? Y supongo que depende también de cómo definamos la participación. Si la participación solo es acción para la mejora de la sociedad o el objetivo que sea, perdemos esas primeras fases, que es la formación y el empoderamiento inicial, ¿no? Si entendemos la participación como un conjunto, creo que empieza a haber un cambio, y empezamos a ver cómo cae en cascada, pero hacia arriba, ¿no? De cómo empieza a influir en otros ámbitos las políticas habilitantes, ¿no? Que permite y que genera estrategias nuevas para buscar la facilitación de esos espacios para tomar carta, de informarse, sobre todo en la información. Yo creo que es un gran olvido en la participación ciudadana, ¿no? De la primera fase de informarnos o conectarnos con una causa que nos interesa, creo que ahí perdemos mucho, en todos los niveles, porque la información lo dejamos a mano del cliente, ¿no? de la persona que participe. Y ahí no sé si hacemos lo suficiente desde el mundo educativo, desde el mundo académico y desde el mundo social a dar a conocer esas causas y dar herramientas a las personas para que puedan moverse dentro de esos espacios. Por ejemplo, los Erasmus lo empiezan a conocer estudiantes cuando llegan a la universidad, los Erasmus, la movilidad en sí, ¿no? La movilidad como tal. Lo empezamos a conocer cuando ya entramos en contacto con él, pero no quiere decir que no existe. Él no existe, ¿no? Y creo que es una pata coja, ¿no? Desde que tenemos que intentar ayudar. Con respecto a la información, también en los resultados de mi tesis lo hemos estado viendo a nivel juvenil, ¿no? De qué hacemos desde las escuelas o qué hacemos desde las instituciones educativas para esto, ¿no? Creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, aludiendo también a una pregunta anterior, ¿no? Vivimos en una sociedad global y digital, y eso tiene sus pros, porque somos capaces, o tiene sus ventajas, que podemos interconectarnos con extremada facilidad, pero también genera una infoxicación, se llama, ¿no? el término. De hecho, durante la pandemia, muchas de las personas que encuestamos en el estudio lo dijeron, ¿no? De que llegó un momento de saturación informativa cuando no era capaz de discernir entre lo que es real, lo que no es real, lo que es oficial, lo que no es oficial. Entonces, primero creo que la abundancia de información que tenemos en Internet y desinformación, ambas cuestiones influye en cómo entendemos la información hoy en día. Es muy complicado, ¿no? A fecha de 2023 en que estamos, pensar que no conozco la variedad de la información, o que no tengo competencias para ver
si este vídeo es real, si es de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y si es una fabricación. Y lo estamos viendo en las noticias y lo estamos viendo en grandes países que están ahora mismo en conflicto, ¿no? Que yo creo que es un campo donde tenemos que dedicarle tiempo desde la sociedad, desde la administración, desde las universidades y desde educación. Creo que hay un papel fundamental de las instituciones educativas de educar en la información y la veracidad, de comprobar que la información sea correcta, ¿no? Creo que eso se trabajaba antes, ¿no? En los años 70, 60, 80, se trabajaba bastante, pero también es cierto que dependíamos de 2 o 3 recursos diferentes. Dependíamos de texto escrito, dependíamos de algún vídeo, y era, me atrevería a decir, algo más fácil, ¿no? Porque pasaba por procesos o más lentos, ¿no? Pasaba por procesos de reflexiones más profundas o de revisiones más profundas. Hoy en día, pues con la facilidad que tenemos de crear y difundir información, pues tal vez donde estamos empezando a fallar no es en la herramienta en sí, sino en que acortemos los procesos de reflexión, que acortemos los procesos de revisión y que al final hemos perdido esa capacidad de reflexión, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que volver a incidir, ¿no? Tenemos que ese pensamiento crítico, al final todo se reduce a un concepto, que es el pensamiento crítico, tanto la participación como la información. Si no lo trabajamos, si no queremos una ciudadanía crítica, no vamos a tener acceso a la información real y esa capacidad de posicionarnos, y por tanto, si no somos capaces de posicionarnos, no podemos luego trasladarnos a la acción, ¿no? Que sería ya entrando en participación manifiesta, ¿no? Entonces creo que esa sobreinformación es una, y luego la desinformación, etcétera, que estamos viviendo también peligra mucho los procesos participativos y democráticos. Lo hemos visto en las últimas elecciones de Estados Unidos, que entra en duda unas elecciones que se dice pronto, pero es peligroso para una sociedad democrática y por ende a su ciudadanía, ¿no? La investigación que hemos hecho ha sido más nacional y también contrastando a nivel internacional, que ha sido interesante también, ¿eh? De ver cómo España y Reino Unido, en este caso, que ha sido el otro país colaborador, enfoca la ciudadanía de una forma diferente, ¿no? En Reino Unido sigue siendo bastante tradicional en el sentido de conocer las instituciones, esa participación formal, ¿no? Y en España observamos que hay una tendencia mucho más a la informalidad, a espacios no formales, ¿no? Esto también se promueve por la falta de confianza que hay en las administraciones. Volviendo a mi respuesta anterior, ¿no? Si la confianza en las instituciones se debilita y si la confianza en los procesos se debilita, pues nos encontramos con una situación coja en cuanto a participación formal, ¿no? De donde somos capaces de trasladarnos a incidir en políticas, porque las políticas inciden después en la ciudadanía de vuelta. En el caso de Extremadura, en cuanto a la investigación no puedo comentar, pero a nivel de experiencia vivida dentro del Consejo de Juventud y dentro de varias asociaciones, creo que hay movimientos, creo que hay personas que participan, pero sí es verdad que a nivel juvenil hay una minoría muy empoderada y una mayoría desinformada, ¿no? Y volvemos también a lo que hemos hablado antes de la importancia de incidir educativamente sobre esto, porque al final es la pescadilla que muerde la cola, ¿no? Es la condición. Si no estamos informados y no conocemos las opciones que podríamos hacer, y aquí también entra en la narrativa que se genera del propio colectivo joven, en este caso. Durante muchos años creo que el enfoque que se le ha dado a la perspectiva joven ha sido muy dañina, con generaciones Nini, etcétera, etcétera. Que al final, por supuesto, habrá jóvenes que ni estudian ni trabajan, eso no lo niego, pero sí es verdad que es una minoría. Es una minoría y en su momento, desde 2008 hasta ahora, hemos estado viendo ampliación en las ofertas formativas, ampliación en oportunidades formativas, pero volvemos a caer en la cuenta de las oportunidades laborales brillan por su ausencia, ¿no? O en ese sentido nos encontramos con las tasas no de fracaso escolar, pero sí de inserción laboral y de oportunidades de empleo joven
las menores del país y las menores de Europa. Por tanto, en ese sentido, creo que si el entorno habilitante que tenemos no favorece el desarrollo de un colectivo, no va a participar, no va a poder tomar cartas en el asunto. Por tanto, creo que van, en Extremadura yo creo que van más allá de potenciar organizaciones, de dar opciones para hacer voluntariado, sino muchas veces si no tenemos un trabajo fijo o no tenemos unas condiciones laborales dignas, ¿no? Si son precarias, pues a lo mejor no tengo la base sólida para poder luego devolver a la sociedad, ¿no? Creo que también tenemos que ver todos los factores del contexto y del entorno en vez de solo mirar el sujeto que participa o no participa. Creo que esas tres capas que tenemos de la participación, que se nos olvida mucho, ese primero, la información y la formación, esas actividades preparatorias y de empoderamiento, creo que damos por hecho de que esos estén o que no son desde entidades y desde instituciones educativas, me refiero, ¿eh? Creo que a veces lo damos por hecho de decir, bueno, el que quiera participar, que participe, sí. Pero eso lo hacemos, o sea, eso lo decimos desde un punto de vista ya más iluminado, ¿no? Ya sabiendo que las posibilidades formativas que hay, ya teniendo la formación y ese pensamiento crítico, esas destrezas informacionales ya lo tenemos, digitales, por supuesto, sociocívicas también. Pero se nos ha olvidado de que esas competencias se desarrollan, no nacen natas, ¿no? Creo que tenemos que empezar ahí siempre, los proyectos de participación deben empezar ahí, para luego trasladarse a un mayor impacto en la sociedad, que sería la acción, sea en espacios formales, informales, mixtas, no mixtas, como queramos participar, que esa ya es decisión de cada uno, y en el ámbito que sea, económico, medioambiental, político, social, cívico, donde queramos. Y luego volver, ¿no? Porque al final la participación es cíclica, ¿no? Volver, una vez que hemos hecho la acción, volver y reflexionar al final de qué es lo que he pensado al inicio, qué me ha aportado el proceso participativo, porque mi tesis, mi investigación y mis estudios han venido porque empecé a participar. O sea, fue el motivo, el motor, ¿no?, que arrancó todo este proyecto, y gracias a ello pues ya me doctoré por la universidad y estoy en esta situación, ¿no?, de poder devolver y poder crear un proceso que ayude. También a nivel juvenil, transversalizar esa visión a las políticas administrativas, porque al final parece que tenemos la Consejería de Juventud, tenemos la mesa del Senado de Jóvenes, de Juventud, pero al final, volviendo a lo que dice la investigación científica, si no co-creamos y no co-gestionamos estos espacios, al final queda coja esa participación. Por tanto, lo mismo pasa a nivel ciudadanía general, ¿no? Al final yo hablo de la parte juvenil, pero los jóvenes son parte del colectivo y de la ciudadanía al final. Por tanto, si no transversalizamos esa visión a todas las políticas podemos tener, infraestructura, digitalización, en fin, educación, etcétera, etcétera, pues creo que no vamos a avanzar mucho más de lo que estamos ahora. Por tanto, ese reto existe, ¿no?, de parte de las administraciones, de transversalizar o repensar algunos procesos de creación de política. Creo que ese sería uno grande a tener en cuenta, ¿no?